hicieron que una simple silla de ruedas se convierta en la protagonista no de una, sino de varias historias. Era el sueño de un niño que quiere ser deportista y es el vehículo que le salvó la vida a una de las víctimas de la masacre aquí en El Paso. Sacha Preto le ha seguido los pasos a la silla de ruedas. Cuando las ráfagas cesaron dentro del Walmart de El Paso, Texas, en medio del caos y el desastre, quedó un valioso objeto que uniría a dos familias. Como ustedes saben, todo esto continúa siendo considerado la escena del crimen. El martes en la tarde, después de nuestra cobertura en Despierta América, nos dimos cuenta por las redes sociales de que alguien había perdido una silla de ruedas durante el tiroteo. Nos percatamos de dos mensajes. Uno buscaba al dueño de una silla de ruedas para niños y el otro era de una compañía que había vendido una silla especial a una familia y que en medio del caos de la masacre la había perdido. Era demasiada coincidencia. ¿Se trataría de la misma silla? Comparar las fotos fue suficiente para confirmar nuestra sospecha. Primero, nos dimos a la tarea de contactar a la empresa de equipos médicos para compartirles nuestro descubrimiento. Dora Williams es la presidenta de BEK Medical en El Paso. Me dolió el corazón porque es una familia hermosa que juntó su dinero para venir. Posteriormente, ubicamos la dirección de la persona que había publicado el mensaje original. La silla estaba en manos de Lorena Pacheco y fuimos a su casa. Ese niño se llama Ángel. Wow. Esa es su silla. Y esta sillita, su familia la compró con todo el esfuerzo del mundo. Cruzando la información de unos y de otros, teníamos el nombre del dueño de la silla. Se trata de Ángel Olivas, de 9 años. A 600 millas de allí, en Durango, México, la familia del pequeño Ángel se reponía del horror después de haber sobrevivido el tiroteo en El Paso. Josué y Ariana habían manejado hasta allá, acompañados de sus hijos, Ángel, Alexa y Dylan, cuando fueron sorprendidos por el pistolero mientras comían en Walmart. Empezamos a oír los estruendos y hasta que dijo mi mamá que eran balazos y mi papá me dijo, bueno, a todos les dijo, tírense al piso. Desde el suelo, en medio de su familia, Ángel creyó que su día había llegado. El sonido de las balas retumbaba en todos los rincones de la tienda. Yo pensaba que ya iba a morir. Dylan lloraba muy feo. Era la primera vez que los 3 niños visitaban territorio estadounidense. Habían llegado apenas un día antes para cumplir un gran anhelo de Ángel. La eligió, él dijo, no, es que esta es la que yo quiero. Y sí, lo vimos en simplemente cómo se desplazaba, cómo iba, cómo venía, y ya fue cuando dijimos, pues bueno, a ver ahorita que nos den el costo. ¿Y por qué te gusta esta silla de ruedas en particular? Para jugar un deporte mío que se llama básquetbol y lo voy a disfrutar. Los Olivas habían ido a El Paso para un gran evento familiar. Era la celebración de haber logrado juntar con mucho esfuerzo el valor de la silla, algo que el año pasado veían como inalcanzable. Nos dijeron, te la voy a vender en $1,500 y luego ya hablando mi esposa habló todavía a Dallas y le dijeron, bueno, lo más que puedo hacer es dejártela en $1,000. Ya estando el niño ahí probándola y adaptándola, ellos nos dicen que nos van a dar otro descuento adicional. Después de muchos ahorros y muchos sacrificios, le dieron esa alegría a Ángel. Así quedó registrado en esta foto del viernes 2 de agosto. Emocionados porque el niño iba a tener su silla para jugar básquetbol. Menos de 24 horas después, la silla cumplió otro propósito en medio de la tormenta de balas. Yo arrimo la silla a intentar cubrirnos a todos para que no nos vea. La silla de ruedas se atraviesa en un ángulo de que tratar de cubrirnos a que nadie nos vea, ¿no? Lo que más nos impacta es ver al atacante enfrente de nosotros. ¿Y qué le pasa al señor que estaba cerca de ustedes? Al momento de escuchar los disparos,
El señor se deja caer del lado de la silla y está un bote de basura ahí y se empieza a agarrar su corazón y empieza a vernos con una cara muy triste. El señor al que se refiere es José Luis Gutiérrez, de 72 años, quien estaba sentado junto a la familia Olivas en el área del comedor cuando empezó el ataque. Nos dice, está por la otra puerta, salgan, huyan, salgan por sus vidas. Y salgo corriendo. Al salir, se pusieron a salvo en su auto. Era la vida o la silla. La escogencia era obvia. Adiós, silla. Yo intento acercarme a un policía para decirle que está la silla de mi niño y no lo puedo mover. El policía nada más me dice, retírate, no, ahorita no se puede, retírate. Mientras, adentro de Walmart, la silla le sirvió de escudo a don José Luis, quien no podía correr. Me aventé así en la silla también, pues sí me salvó la silla. Un oficial de la policía lo llevó a casa de Lorena, su cuñada. Pues yo fui la que abrí y me dijo, ¿conoces a José Luis Gutiérrez? Dije, sí, es mi cuñado. Pues él estuvo en el shooting en el Walmart y aquí te lo traigo. Para entonces, los Olivas, ante la insistencia de los niños, regresaron a México horrorizados por el drama que vivieron en su primer viaje al otro lado. Ya estaban en Durango cuando, gracias a la magia de la televisión en vivo, unimos en Despierta América cada una de las piezas del rompecabezas. Te vamos a llevar la silla de ruedas hasta Durango, querido Ángel. No vas a tener que pagar un centavo. Va a ser tuya una vez más para que puedas seguir con tu vida. Dile que mucho. Gracias. La silla fue sometida a una revisión para asegurarnos que estuviera en perfectas condiciones. Emprendimos el camino a... Ya estamos muy cerca de abordar este vuelo que nos lleva a Durango. Después de 3 vuelos y 186 millas manejando por carretera, nuestro equipo sentía una mezcla de emoción y nervios al acercarnos al hogar del niño que nació con espina bífida. Todos en su casa estaban enterados de la sorpresa, menos él. Hola, Angelito. Es tu silla de ruedas, te la trajimos. Ay, muñeco. Te quería conocer y dar un abrazo. Estamos muy felices de poder traerte tu silla de ruedas. Estamos muy felices. Cada vez el sueño de Ángel parecía estar más cercano. ¿Y de grande qué te gustaría hacer? Basquetbolista. Ángel podrá entrenar en casa con su padre. Antes solo podía practicar en el CRIT de Teletón en Durango, en México, al que asiste desde que nació. Prácticamente me lo desahuciaron. Me dijeron que él no iba a caminar, no iba a hablar, no se iba a mover, no iba a hacer nada. Me lo garantizaban con muy poco tiempo de vida. Aunque eso no ha impedido que Ángel brille, ahora deberá enfrentar las secuelas psicológicas del tiroteo que estuvo a punto de acabar con sus sueños.